me escribieron los punteros. Y bueno, algunos están ofendidos, otros se reían, otros me llamaron a decirme que eran referentes. Pero claro, los que se ofendieron los entiendo, porque justo se me ocurre largar el episodio Los Punteros en el 101 Tips para Gobernar en temporada alta de punteros, en las elecciones. Porque ahí es donde son fuertes, ahí es donde llevan, traen, chismean, buscan enemigos, consiguen aliados, reparten y poco comparten. En fin, Los Punteros, nuevo capítulo de 101 Tips para Gobernar. Los espero en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, donde quieran. Y mándenme sus comentarios. ¿Qué es esto? Preguntarán varios de ustedes. ¿Qué es un tráiler de una serie de qué? ¿De Netflix o algo por el estilo que estamos promocionando? Bueno, no. Es la voz de un político de rionegrino, de un ex intendente, del que se ha hablado mucho cuando fue intendente, por supuesto, porque gobernaba una o la ciudad más importante de la provincia, como es Bariloche, y en los últimos días empezó a tomar relevancia, por lo menos en esta zona, nuevamente su nombre, quizá en la suya sea permanentemente, cuando habló del partido político que integra y en los papeles también es parte de la conducción Juntos Somos Río Negro, y dijo algunas cosas de Alberto Beretilnec que llamaron la atención y que ahora toman relevancia otra vez con lo que sucedió entre Beretilnec, Pesati, Facundo López y las postulaciones. Lo tengo a mi lado a Fernando Sicone, que un poco trajo este material de Instagram, Fernando. Sí, es un reel que está en Instagram, pero como lo decía el propio protagonista, Sí. está en diferentes plataformas, está en Spotify, está en YouTube. Creo que son, ya lo va a corroborar, más de Sí. 15 episodios. Creo que este es el 16, Ajá. que fue puesto al aire o allí en las redes hace menos de una semana. Bien, 101 tips para gobernar, y lo tenemos en línea, a Gustavo Genuso. A él nos referimos, estábamos mirando, además de escucharlo, al audio, Fernando, del reel, el fondo es hermoso. Caminando por la nieve. Por la nieve, esos pinos nevados. Bueno, qué envidia. Genuso, buen día. Gustavo Bosco y Fernando Sicone en FM de la Costa, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo y Fernando. No me van a cobrar la promoción, ¿no? Y bueno, nunca se sabe. Bien. No, esa es... yo desde que dejé la gestión estoy haciendo un proyecto más bien personal, aunque ahora estoy integrado a una fundación que dirijo, que es de alguna manera formar, capacitar y asesorar para gobernar. Es una tarea difícil y aquellos que lo hemos vivido y lo podemos reflexionar, muchas veces desde nuestros propios errores, creo que tenemos algo para decir, y el podcast es parte de un todo, de una estrategia de asesoramiento y formación, y el podcast, a verte, yo ahí cuento temas claves de la gestión y trato de ponerle siempre un poquito de color con algo que nos haya pasado que tenga que ver, y como decía Fernando, sí, son 16, bueno, hay un capítulo 0, entonces yo cuento 15, pero son 16 episodios que se encuentran gratuitamente en Spotify, en YouTube o en Apple Podcast. ¿Y por qué 101 en total? Escucharlo, comentarlo y criticarlo. Ajá. No, porque 101 es porque digamos, teníamos mucho para decir y fuimos exagerados, pero por otro lado parafraseábamos un poco algo que dijo Borges alguna vez, que el número redondo no es la clave, sino el 101, que abre, que da señal de mucho, que amplía el espectro, qué sé yo. Nos basamos en unos dichos de Borges, y en vez de ponerle 100, 50, 40, le pusimos 101. Bien, ¿y están preparando gente para gobernar? ¿Están así explícito o no? ¿Es un grupo de personas que se junta para los que en algún día tengan ese deseo? En este proyecto en realidad sí estamos trabajando con gente que quiere formar parte de algún gobierno. Ahí no lo estamos haciendo de forma partidaria, sino simplemente estamos, digamos, un poco ya nos metemos en temas si querés con esto. Sí. Un poco mi hipótesis de trabajo es que que si vos mirás las estadísticas de Latinobarómetro, de algunos que siguen, o a nivel mundial, que siguen los niveles de confianza de la gente en la democracia, el primer nivel de desconfianza, lo que más desconfía la gente son de los partidos políticos. Y cuando vos analizás eso, te das cuenta que la
democracia en general, en la gran parte del mundo, está cimentada en la fortaleza de los partidos políticos. Entonces, desfavorecer a los partidos políticos, como se ha hecho en las últimas décadas, termina llevando a los populismos, a la autocracia, a los personalismos, etcétera, y solamente nos vamos a fortalecer como democracia, como instituciones y como gobiernos, si esa base está consolidada. Entonces, un poco nuestro trabajo en esto que estamos hablando es inducir, acompañar, convencer a que aquellos que no se quieren meter en política se metan y tratar de acompañarlo, no dejarlo solo. Por eso estamos haciendo este proyecto y en eso estamos trabajando, casi no partidariamente, sino tratando de ayudarlos a que el que se quiera meter, donde se quiera meter y donde quiera participar, tenga un acompañamiento. Eso es parte de todo el proyecto que estamos desarrollando. Gustavo, hay algo que viene impulsando y viene repitiendo en estos podcasts, por ejemplo, que son dos palabras que quiere ir, que vayan de la mano, que ser eficiente en la política no deja de tampoco de ser un buen humano. Se puede gobernar bien, dice usted. A veces uno cree que no puede ir de la mano, pero usted cree que sí. Sí, yo creo que sí, y eso también me ocupa, ¿no? Ahí estamos tratando de trabajar con una universidad para dar formación a futuros funcionarios políticos, que eso en la Argentina no es común, pero otros países sí, le piden formación a los funcionarios, y yo creo que sí, se puede gobernar bien y eficientemente. Obviamente la realidad es compleja. Yo me acuerdo, a mí me tocó una pandemia, eso no lo esperaba nadie, y ahí te complica la vida, pero también en esos contextos difíciles, hay un episodio que se llama Gobernar en contextos difíciles. Aún en esos contextos, si uno tiene armada una estrategia, una planificación, si se nutre de profesionales técnicos y políticos que realmente sepan de lo que hablan, bueno, yo creo que se puede gobernar bien. Ajá. Hablan en esas capacitaciones o en esas charlas, Genuso, de darse cuenta cuando, no sé, hay gente alrededor que no conviene, hay gente alrededor que es ladina, que puede ser hasta mala, no sé, lo llevo a la situación con Beretilnec, no sé, no quiero mezclar las cosas, pero... Yo no lo pongo en esos términos de ladino, de malo, sino en términos de acciones de la política que no conllevan, porque cuando uno hace política, digamos, la definición más común es la búsqueda del bien común, o sea, el servicio al ciudadano. Yo, cuando me decidí ya medio de grande, más de 50 años, a meterme en política, era porque yo había dedicado toda mi vida, porque me gustaba, ¿no? Nadie me impulsó, ni fue un sacrificio, lo había dedicado al servicio, desde otros lugares, de la sociedad civil, etcétera, y me parecía que se puede servir de la política, y estoy convencido que se puede servir. Entonces, hay gente que interpreta el bien común de otra manera o de otra forma, y bueno, en esa discusión estamos. Bien, ahora me quedo en eso que mencionaba recién, la situación con Beretilnec, que lo trajo otra vez, por lo menos por esta zona, y creo que en toda la provincia, a la consideración política. Exactamente, ¿qué fue lo que dijo, que generó lo que generó? Y si, a ver, reafirma esa manifestación. Bueno, hay dos situaciones, una que la vamos a dejar de lado porque ya pasó, digamos, que tuvo mucha publicidad, que fue el tema del juicio de techo digno, que creo que está hecho por la mano de la política para perjudicar a aquellos que podemos competir de alguna manera en la política rionegrina. Entonces todos los exintendentes estamos acusados de cosas que no hicimos, pero bueno, esas cosas siempre complican, tiene callado a muchísimos. No es mi caso, yo digo lo que tengo que decir, y últimamente, digamos, mi crítica fue partidaria, fue a la elección a dedo de los candidatos a senadores y diputados, sí, que no se condicen con un debate partidario, debate que se ha ido apagando en los años, no es de ahora, y eso ha convertido al partido Juntos Somos René en un partido personalista, donde una sola persona dirige y hace todo, con dos cuestiones fundamentales. Una es el consiguiente riesgo partidario de que si esa persona le va mal a todo el partido, porque no hay recambio. Y en segundo lugar, esto que te decía al principio, que la consolidación de las democracias está en las fortalezas de los partidos. ¿Qué tienen que hacer los partidos? Mirar el presente, pero no solo en clave electoral, tienen que mirar el futuro, tienen que ser de donde salen los cuadros, las discusiones, los debates de, por ejemplo, qué provincia queremos. ¿Quién está pensando en hacer una revolución educativa en la provincia de Río Negro
y en el país para poder cambiar la historia de nuestros ciudadanos? ¿Quién está pensando en hacer un desarrollo logístico productivo que no sea atarse a un caño de petróleo por el cual va a pasar un líquido que se la llevará un barco? ¿Quién está pensando en desarrollar la provincia? No hay ese pensamiento. Y eso, si hay debate partidario, eso se da. Y los candidatos se eligen en función de esas premisas, no en la premisa de si le caigo bien a Milei o no, porque no me quiero pelear o me quiero pelear. Me parece que ahí hay una pobreza de conceptos y una pobreza de visión, que bueno, que a mí me gusta señalarla, porque mientras esté dentro de Juntos Somos Río Negro, yo quiero decir lo que tengo que decir. Como no encuentro los mecanismos partidarios para decirlo, bueno, lo he dicho públicamente. Usted dijo, mientras siga en Juntos Somos Río Negro, usted es el actual secretario general del partido. ¿Se ve afuera? ¿Corre peligro su continuidad? ¿Hace mucho que no hablo con Bretilnec? No, hace mucho sí, y no sé si corre peligro o no, pero yo veo que hay situaciones que no están encontrando diálogo, entonces uno siente que clama en el desierto, digamos, pero no me importa, eso yo no hago política por tener cargos, nunca lo hice, mi único cargo ha sido electivo, así que lo hago por querer contribuir a la sociedad, y si mi contribución tiene que ser desde la crítica, desde allí será. Para usted, Genúzio Bretilnec cambió su forma de ser o su forma de gobernar o de manejarse dentro del partido, o siempre ha sido así y usted no se dio cuenta? Y hay un poco de las dos cosas. Yo cuando de alguna manera armamos juntos, porque yo venía de un partido municipal con el que ganamos las elecciones, un poco la mirada que compartíamos, que era la integración de Bariloche a la provincia, lo he contado muchas veces, nosotros los dos compartíamos la mirada de que Bariloche, por propios errores y por miradas también erróneas, las dos cosas se juntaban, no hay un culpable, esto es como la separación de los matrimonios, ¿no? No hay un culpable únicamente, Bariloche se sentía afuera de la provincia, bueno, y ese proyecto de trabajar para que Bariloche se integre a la provincia y aporte desde donde aporta, y la provincia aporte a Bariloche donde tiene que aportar, fue algo que coincidimos en su momento y que creo que le pusimos bastante esfuerzo en mi primera gestión. Yo le puse unos 2, pero bueno, conviví con Alberto Gobernador en la primera. Después eso se fue dejando y hoy se nota, Bariloche está totalmente abandonado por la provincia, con algunos esfuerzos como la agencia de turismo que se hizo un poco para tratar de quedar bien. No hay que olvidarse que Bariloche tiene el número más alto de electores, entonces algo hay que darle, pero no participa ni del poder ni de la integración de la provincia, que quedó afuera. Nuevamente han aparecido errores propios para que quede afuera, pero también una decisión clara de la provincia de centrar el poder en una zona valletana y olvidar el resto de la provincia, ¿no? Asumir, digamos, como única fuente productiva lo extractivo, el subproducto de lo extractivo, porque Río Negro no tiene tantos pozos de gas ni de petróleo, sino que es subsidiario de lo que extrae la provincia de Neuquén a través del traslado del oleoducto, del gasoducto, esas cuestiones, entonces, y algo de minería que sí es propia, y ha asumido esa política y se ha olvidado del resto de la provincia y sobre todo de Bariloche. ¿Y Bariloche cómo fue tratada durante la gestión de Arabela Carrera, justamente una barilochense? ¿Cómo lo trató? Bueno, nunca hay que olvidar, y yo puedo tener mis diferencias con Arabela, pero esto siempre lo digo, que Arabela empezó a gobernar y le tocaron 2 años de pandemia por lo menos, con lo cual su situación fue muy compleja. Yo sé que todos queremos olvidar la pandemia, pero hoy ya empieza a haber estudios no solamente nacionales, sino estudios comparados internacionales sobre la pandemia y el efecto de la pandemia, y uno ve lo duro que fue para los gobiernos. Entonces, no fue una situación de normalidad el gobierno de Arabela Carreras. Y claramente, cuando ella estuvo, bueno, es barilochense, vos lo que sí te encontrabas es con alguien que conocía profundamente los problemas de Bariloche, entonces había una facilidad para hablar que no lo achaco a que otros no lo entiendan, sino que cuando vos sos de una localidad no tenés que hacer un prólogo al hablar, vas directamente al problema, ¿no? Bien, lo traigo un poquito a la actualidad a estos días, lo que pasó entre Bretilnec, Pesati, Facundo López, los candidatos, pero fundamentalmente esta crisis entre Bretilnec y su vice, ¿lo sorprendió? No me sorprendió.
otra vez digo, tendría que haber habido un debate, por ahí ese debate hubiera dado claridad al pensamiento y así alguien tenía que estar o no estar en una lista se hubiera puesto en ese marco. Lo que ahí preocupa son las formas y también las promesas hechas, que son también promesas unipersonales, como dieron a entender que había una promesa de que Pedro sea el candidato a senador, que no se cumplió. Bueno, esa promesa tampoco era una promesa partidaria, en ese sentido hay que decirlo. Y a mí lo que más me afecta, sí, la forma, porque además somos afecto por Pedro Pesati, lo conozco, compartimos la intendencia, compartimos la pandemia, y sé lo que y hemos, digamos, generado buenos momentos de amistad. Entonces me dolió en su persona, pero después también me parece que había que discutir quién tenía que ser el candidato. Yo en ese sentido tengo un pensamiento propio, me parece que el vicegobernador sea candidato también es un riesgo a la gobernabilidad, y eso me hubiera gustado decirlo, pero en términos de pensamiento, no en términos de personas, ¿no? Sí. Y digamos, ¿lo habló con Pesati en estas últimas horas el tema? No, yo no lo he hablado, sí le mando un saludo afectuoso, pero no lo he hablado porque es una situación de ellos dos que no, los terceros ahí poco podemos hacer, ¿no? ¿Qué posibilidades electorales le ve en octubre Juntos Somos Río Negro? Y yo creo que la tiene difícil por las circunstancias, ¿no? También creo que hay una elección que se va a nacionalizar y mucho, entonces la gente en general no va a votar candidatos por más que sea la boleta única, que nosotros en Bariloche la tenemos de hace varios años y es muy buena esa solución. No va a votar lo que diga la boleta, las caritas o eso, va a votar la nacionalización, va a votar Milei o otra cosa, ¿no? Entonces ahí la tiene difícil Juntos Somos Río Negro, porque además la gestión en la provincia tiene muchas complicaciones en sectores clave como salud, educación, seguridad, y eso de alguna manera el electorado lo va a hacer saber, y me parece que va a ser una elección difícil para Juntos. Gustavo, lo llevo a otro tema nacional de interés. Lo hemos charlado aquí en la radio con diferentes protagonistas y lo hemos charlado en el tiempo también, que es la posibilidad o no de instalar una planta nuclear en la provincia de Río Negro. Usted, ingeniero nuclear, formado en el Lorena Villaverde, que habló de eso, ¿no? Claro. De que lo están viendo el tema. Hay funcionarios o asesores nacionales que también van a crear un plan nuclear nacional. Bariloche, Río Negro, es impulsor principal en el país de la materia. ¿Cómo lo ve? ¿Es factible? ¿Lo ve con buenos ojos, con malos ojos? Sí, justamente le está preguntando a alguien que es ingeniero nuclear y que está convencido que la ingeniería nuclear es una energía que sirve, que es buena, que produce, que es más limpia de lo que muchos creen. De hecho, la Unión Europea la declaró una energía verde de transición, le dio preferencia frente a otras, y eso lo está demostrando porque están volviendo a los países europeos a producir plantas nucleares. Mira, yo creo que hubiera sido una buena idea cuando lo planteó aquella vez Beltinec, creo, y yo creo que en algún momento se lo intenté decir, pero quizás no fui convincente, de que la idea, que era muy buena en ese momento, no se trabajó bien desde el punto de vista comunicacional de lograr la licencia social y de explicarlo bien. Estamos en un momento que es muy difícil explicar las cosas para los oficialismos, porque hoy mandan los títulos y los primeros 5 segundos de cualquier comunicación, y es muy difícil. Los oficialismos, cuando hacen una acción, tienen que explicar y el otro tiene que escuchar, y no estamos logrando, o no se está logrando desde cualquier oficialismo, esa conexión entre la escucha y la explicación. Entonces es muy difícil, pero desde el punto de vista técnico son buenas soluciones. Hay que pensar siempre el para qué quiero instalar una planta nuclear acá, cuál es el objetivo. Los hay, pero teniendo ese objetivo yo no discutiría la planta nuclear como objeto técnico, como técnica, porque la verdad que hace muchos años que funcionan plantas nucleares en la Argentina, lo han hecho con seguridad, lo han hecho con responsabilidad, se siguen todas las normas. Argentina es uno de los pocos países que exporta a nivel de plantas de investigación, exporta plantas nucleares, tenemos la capacidad de hacerlo, y tenemos la capacidad ya de empezar a producir reactores de potencia, de baja potencia, como lo que se están diciendo, como era el CAREN, como este modular que
que se está planeando ahora de hasta 300 megas, etcétera, me parece que son posibles, que entran dentro. Después hay que analizar muy bien el para qué, ese para qué de traer sistemas de... Un poco lo que el gobierno nacional está planteando es que para todos los sistemas de inteligencia artificial, de aquellos que necesitan, para que el público lo entienda, miles y miles y miles de computadoras para poder desarrollar el sistema, que necesitan mucha energía. Bueno, las plantas nucleares podrían hacer una resolución local. Ajá. Y eso podría dar lugar, si uno lo piensa bien y lo puede armar bien, podría dar lugar a desarrollos en la provincia que nos permitan tener ciudades, digamos, tecnológicamente intensivas, con energía propia, que para eso están pensando esos reactores nucleares, ¿no? Aquí hubo mucho rechazo en la zona de la población, de ambientalistas, con marchas, con diferentes tipos de reclamos en diferentes ciudades. ¿Cómo se puede dar vuelta a eso? Yo creo que hay que explicar mucho, contar mucho y mostrar mucho, digamos, porque es lo que te decía recién, el discurso no a todo cala pronto, pero cuando uno empieza a analizar posibilidades, cuando empieza a ver cuáles son las posibilidades de la producción energética, y se empieza a hacer un embudo, y en ese embudo uno de los que mejores calza es la energía nuclear. Bueno, eso hay que explicar, ¿no? Eso hay que explicar, porque bien hay energía alternativa, bueno, no son tan fáciles de producir, no son tan fáciles de llegar y no son tan limpias como se piensa. Genuso, le agradecemos este momento, esta charla. Este trabajo en la fundación puede desembocar nuevamente en alguna tarea en la administración pública, en algún gobierno más adelante, o eso está descartado? Suyo, digo, ¿no? Son caminos separados y bueno, veremos, ya el tiempo dirá. Por ahora estoy muy feliz con lo que estoy haciendo. Bien, gracias por atendernos, muy amable. Un abrazo grande. Que le vaya bien. Bueno, Gustavo Genuso, ex intendente Fernando de Bariloche, ingeniero nuclear, todavía secretario general, ¿no? De Juntos Somos Río, que no una de las máximas autoridades, pero que en los papeles nada más, ¿no? Porque no lo consultan para nada. Sí. Y todo un emprendedor ahora con esta nueva metodología de hacer a podcast. Lo hace muy bien, ¿eh? Sí. No le quería decir para que no sea grande, pero lo hace muy bien. ¿Cómo se llama? Gustavo Genuso, es su Instagram directamente, me parece. Sí, el Instagram lo buscan, también tiene su página en YouTube. Ahí están los diferentes extractos. Sí. Creo que no tiene una periodicidad que sale cada 15 días o cada un mes, va subiendo cada tanto. Bien. Pero bueno, allí todo un emprendedor. Bien, bueno, entonces le dolió, dice, lo que pasó con Pesati, pero ojo, él creía que Pesati no tenía que ser candidato a senador. Porque si el vicegobernador va como candidato a senador y pierde, está en juego la gobernabilidad, ¿no es cierto? En cierta manera, dice él, la tiene igual difícil, Juntos Somos Río Negro, en octubre, y que sintió, es cierto que la gestión de la primera de Beretilnec es como que introduce a Bariloche otra vez en Río Negro. A ver, sabemos que está en Río Negro, pero vos lo he escuchado en certámenes de pibes, ¿viste? De pregunta y respuesta, dice, ¿en qué provincia queda Bariloche? Neuquén le mandaban, muchos. No estaba muy identificada con Río Negro. Beretilnec la incluyó, y Arabela, que era casi la capital, ¿te acuerdas que estaba en Bariloche permanentemente? Sí. Y ahora hay como un castigo, más o menos, lo quiere captar Beretilnec a Cortés, el actual intendente. No hablamos de eso, pero sí va a ser larguísimo. Bueno, me parece es un personaje interesante. Fue el primero, podemos decir que el primero que le pone banca política a Beretilnec, de alguna manera. Yo antes no había escuchado a nadie. Sí, y que no tiene diálogo. No. Con maneras muy educadas, y muy políticamente correctas. Pero el primero que se planta dice, no, a mí no me gusta lo que está haciendo. Sí. Y bueno, y con respecto a la planta nuclear, tendría que haber sido el exponente principal como para venderlo cuando la provincia de Río Negro quería impulsarla. Dejalo a este hombre que es ingeniero nuclear, que explique todo esto. Exacto. ¿O no? Acuérdense cómo fue, 2019, si no me equivoco. También elecciones, 21 eran intermedias porque eran elecciones a diputados también, o 21 o 17, no me acuerdo, pero creo que era 21, ahí estamos chequeando, que en el medio de la discusión de la instalación de la planta nuclear cerca de Sierra Grande, en Las PASO lleva como candidato a diputado a Fabián Gatti, el gobernador Beretilnec, y pierde en Las PASO, pero sale tercero o cuarto, no me acuerdo.
Después saca el proyecto de la planta nuclear y lo saca a Gatti como... No presenta candidatos directamente. A tal punto generó... 2017. 2017, mira vos cuánto pasó ya. Bueno, si una persona como Genuso lo hubiera explicado, a lo mejor hubiera sido diferente, ¿no? Totalmente, porque explica los beneficios. Y aparte, lo dijo Bretelné cuando se lo preguntamos en la rueda de prensa de la última que hizo. Sí. Bariloche es el centro no solamente del país, sino es potencia a nivel mundial. Sí, exactamente. Bueno, gracias, Fernando. Adiós.